buenos días a todos quienes nos siguen en redes sociales. Bueno, el día de hoy el Archivo Histórico Nacional, en el marco de su programa cultural Mi Archivo, Mi Memoria, ha preparado una entrevista a propósito de la batalla de Tarqui, este evento ocurrido el 27 de febrero de 1829. Sobre esto nos va a hablar nuestro experto invitado, el PhD Kleber Bravo, a quien agradecemos que nos acompañe el día de hoy. A Kleber le vamos a pedir que contextualice los hechos, que nos hable de las motivaciones de esta guerra, de este evento militar. Kleber es un experto en temas militares, así que nos va a dar unas breves luces de lo ocurrido en esa fecha. Nos interesa saber cuáles fueron las consecuencias también de la batalla de Tarqui. Entonces, para poder avanzar, me voy a permitir presentar a Kleber. Él es PhD en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito. Además, tiene un diplomado superior en Comunicación Social por la Universidad Andina y un diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Raúl Wallenberg de Suecia. Kleber desempeña sus actividades como docente titular principal e investigador en la ESPE. Además, es miembro del número de la Academia Nacional de Historia. Entre sus publicaciones destaca ser autor de 16 libros de historia del Ecuador, 7 capítulos de libros y 10 artículos científicos. Ha sido ponente y moderador en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Bueno, así que con ese interesante currículum, Kleber nos va a hablar y nos va a decir algo sobre la batalla de Tarqui. En principio, voy a un poco a explicar o a contextualizar algo, ¿no? Esto ocurre cuando el territorio que hoy es Ecuador era parte todavía de la Gran Colombia, entre las tropas de la República del Perú y las comandadas por Sucre y Juan José Flores por parte de la República Gran Colombiana. Claro, todos sabemos que a la final resultamos victoriosos, pero Kleber, por favor, dinos por qué se produce esta conflagración ocurrida pocos años después de la independencia. Bien, nosotros entendemos que la historia de la independencia nuestra parte en dos fases. La primera, que está entre 1809 y 1812, que prácticamente viene a ser una especie de pronunciamiento. Deja la semilla para que en 1820 tome la posta Guayaquil, se independice Guayaquil y el resto pues viene un proceso ya de carácter internacional, porque se forma un ejército multinacional que termina en las faldas del Pichincha con el triunfo y la independencia definitiva de nuestra tierra, ¿no? Hablamos de la Audiencia de Quito en ese entonces. Inmediatamente pasamos a ser parte de la Gran Colombia. Y esto es lo que produce ciertas fricciones de carácter político y limítrofe, porque la esencia de la batalla de Tarqui radica en esas fricciones de carácter político y limítrofe. ¿Por qué? Claro, vamos a ver que en esos años, 2 años anteriores a la batalla de Tarqui, se da una especie de reclamo de parte de la Gran Colombia al Perú para una suerte de devolución de 2 provincias que estaban en el suroriente nuestro, que son Jaén y Maynas. Esa región, toda esa región amplia, pertenecía a la Real Audiencia de Quito. Y eso nos basamos en la cédula real de 1563, de Felipe II. Entonces, con esa estructura territorial, nosotros crecimos en tiempos de la colonia. Pero ya una vez alcanzados la independencia, vemos que ya los problemas no son de carácter independentista, porque eso ya se selló. Simplemente vemos que ahora los problemas son de carácter político y limítrofe. Entonces, eso es lo que radica. ¿Por qué? Porque Perú era otro país, otra región, otro estado, y la Gran Colombia, otro estado. Pues bien, entonces, claro, existían ya elementos antagónicos entre Perú y Bolívar. Bolívar también tenía sus enemigos internos en la Gran Colombia. Entonces, era una suerte de querer convertirla a Sudamérica en forma general, en una suerte de cacicazo. Entonces, cada uno quería tener unas predisposiciones de armar su Estado y ser el jefe del Estado, como sucedió
con los líderes de esta conflagración, los peruanos nos referimos, ¿no? E incluso también acá en nuestra región. Claro. Es interesante pensar en este uticus ilectis juris, que es de lo que tú nos estás hablando. Ahora, de esto vamos a hablar más adelante, lo vamos a dejar apartado, pero en nuestros documentos, en los documentos del Archivo Histórico Nacional, podemos ver cómo se fueron conformando las tropas. Claro, estamos hablando de tropas gran colombianas y de tropas de la República de Perú. ¿De qué forma todo el territorio gran colombiano, porque no éramos solamente la parte del Distrito del Sur, sino cómo todo el territorio gran colombiano aportó para esta batalla? Bien, nosotros siempre vemos ese gran mural, entendamos de esa forma, del mensaje que dejó el legado de Sucre, ¿no? De los 4.000 bravos gran colombianos se enfrentaron a 8.000 peruanos. Y obviamente con el tema de una victoria que se da en esta conflagración, en esta batalla de Tarqui del 27 de febrero de 1829. Y claro, bueno, de antemano quisiera yo aclarar una cosa, es la celebración del ejército ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, bueno, bajo ese contexto, históricamente reconocemos eso como un día cívico. Inclusive, hace una década y un poco más atrás, ese día era dedicado al juramento de la bandera. Desapareció ese día, eligieron otro por el Día de la Bandera, bueno, está bien, o sea, son decisiones políticas, pero se perdió una suerte de patriotismo, que eso también vamos a dejarlo después. Pero vamos al tema histórico. Se organizaron las tropas, pero dando fuerza al Distrito del Sur, que en ese tiempo era el Ecuador, como parte de la Gran Colombia. La gran mayoría, especulamos haciendo un cálculo aproximado, de que el 75% de los soldados, de esos 4.000, eran quiteños, o sea, me refiero yo ecuatorianos hoy en día. Ajá. Entonces, cuando se da esto es porque el conflicto estaba en el lado sur, y pocos son los soldados que fueron agregados, tanto de Colombia como de Venezuela. O sea, y eso, claro, los viajes en esa época eran extremadamente complicados. Si eran de preferencia, si era por mar era mucho mejor todavía, porque por tierra dependía de los desplazamientos de las tropas, dependía mucho de las estaciones, si es que era en verano o en invierno, porque si estamos hablando de invierno era casi imposible. O sea, bueno, pero para los soldados, como vamos a entender, no tiene mucho peso la palabra imposible. Entonces, claro, se conjugaron, o sea, porque se concentraron las tropas en Cuenca, pero eran apoyadas por tropas que venían de Ambato, de Guayaquil, y toda esta conjugación de tropas que formaron ese ejército de los 4.000 bravos gran colombianos. Claro, para esa organización de un inicio hablábamos de que el conflicto no era de carácter histórico en el tema de una guerra en busca de prestigio, no, eran temas de carácter político, como decíamos, pero también el tema de interés limítrofe. ¿Por qué? Porque Perú tenía una gran consigna ya, desde esa época, de recuperar el territorio del Tahuantinsuyo. Y ese territorio iba hasta Colombia, hasta el río Angasmayo. Entonces, claro, pero ellos el interés era llevarse por lo menos los 2 departamentos del sur, del Distrito del Sur. Nos referimos al departamento de la Suay y al departamento de Guayaquil. Entonces, perdón. Sí, claro. Claro, ahí hay una situación, ¿no? Los límites de los virreinatos, porque teníamos por un lado en un tiempo el virreinato en el norte de Nueva Granada, y claro, luego teníamos el virreinato en el sur. En el sur. El virreinato de Lima. Entonces creo que ahí no estaban tan claras las cosas y resultaba, claro, de interés de las partes el defender los límites, su territorio, definido. Los límites que se les habían asignado en unos periodos determinados, cuando fueron sus virreinatos, ¿no? Bueno, aquí pesa mucho el tema de la cédula de 1563, porque a nosotros nos consideraron Real Audiencia, y la Real Audiencia era una estructura geopolítica subalterna de la Capitanía General y del virreinato. Entonces, de un inicio nosotros pertenecíamos al virreinato de Lima,
pero en el siglo XVIII se funda un nuevo virreinato, que es el virreinato de Santa Fe de Bogotá, el virreinato de Nueva Granada. Pasamos a ser parte de la Nueva Granada unos años, pasaron unos 4 o 5 años, y otra vez desaparece ese virreinato, volvemos a ser parte del virreinato de Lima, después reaparece el otro virreinato, es decir, nosotros ya para el siglo XIX, cuando ya alcanzamos la independencia, terminamos siendo parte del virreinato de Nueva Granada. Entonces, claro, entre dimes y diretes en el contexto limítrofe, entre protocolos, tratados, convenios, nosotros manteníamos siendo copropietarios de esa región de Maynas y Jaén, que era la región en disputa. Entonces, claro, ¿cuál era el interés por el que se propone que existe esta batalla? Bueno, primeramente, el antagonismo político, porque a Bolívar no le querían ver como máxima autoridad. Sí, entonces Bolívar era militar, pero él era más político, porque recuerden las frases tan lindas que dijo para Sucre, ¿no? Dijo a su general, que era el más querido, ¿no? Sucre, el general Sucre decía: usted es el general de la guerra, yo soy el general de los problemas. O sea, él era el general de la política. Entonces, claro, él vivió en campaña permanentemente, y claro, él tenía la proyección de la independencia de Perú. Es más, ya se dio años anteriores, tanto en la batalla de Junín como la de Ayacucho, que es la definitiva. Entonces ahí ya 1825 alcanza la independencia, pues, y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el presidente José Domingo Lamar, que él era cuencano, entonces, pero claro, por su situación política, hijo de plenipotenciario y todo, entonces él debía más su vida, su actividad política a Perú, y él fue el presidente de esa época, y también el comandante general del ejército, que era el general Agustín Gamar. Entonces los dos se proponen primero expandir su territorio. Entonces, como tenían en su visión, en su proyecto, robarse el territorio de Azuay, de los 2 departamentos. Entonces, claro, ante el reclamo que va de Gran Colombia por el tema de Jaén y Maynas, porque esa región, Perú lo considera ya para las elecciones y todo eso, o sea, como parte, cuando no era parte territorial. Entonces le reclama, entre reclamos y aclaraciones y todo eso, Perú declara la guerra a Gran Colombia. Eso fue un año antes de la batalla. Entonces, en 1828. Entonces, Perú, esa declaración de guerra es aceptada por Bolívar, y le designa a Sucre como el comandante en jefe de las tropas para esta guerra. Claro, te detengo ahí porque me interesa algo particular. Claro, yo un poco jalando para mi lado, que son los archivos que custodiamos en este espacio, hemos podido ver un poco la situación del ciudadano común en este tránsito de las tropas hacia el sur, ¿no es cierto? Claro. Cómo se iba pidiendo contribuciones al ciudadano común. ¿Cuál era la situación del ciudadano durante la guerra? ¿Qué podía esperar o qué se le pidió concretamente al ciudadano de estos espacios colindantes con el paso de tropas? Ya, bueno, en aquellos tiempos, y como siempre, en toda situación de guerra, el actor principal es el ser humano, ¿sí? Entonces, en esa época igual, o sea, primero necesitaban reclutar gente. ¿De dónde se reclutó gente? La gran mayoría del distrito del sur de Ecuador. Eso para empezar. Segundo, no existía, bueno, existía un presupuesto, pero un presupuesto totalmente limitado, improvisado sobre todo. Entonces, a veces aumentaban los presupuestos de guerra, impuestos de guerra que se daba para estas circunstancias, y claro, muchos de los abastecimientos que se da, especialmente para la alimentación de los soldados, para la construcción, para la confección de uniformes, que era un asunto muy complejo y realmente era muy ocasional que se daba, era otro presupuesto, y otro presupuesto que era muy importante también, la alimentación del ganado.
O sea, teníamos para los caballos, para las mulas que cargaban armamento, los caballos y sus jinetes, que claro, entonces en las reclutas, a veces había reclutas forzadas y a veces reclutas voluntarias. Incluso las convocatorias que se hacían, esas reclutas que, bueno, yo me presento como voluntario para ser parte de las filas del ejército republicano. Y otros que se presentaban, nos presentamos y nos integramos a las filas del ejército republicano, yo y mi caballo. O sea, eso es, ¿no? Entonces, pero necesitaban ese forraje también. Entonces, otro presupuesto. Entonces, todo eso se conseguía, ya sea con los impuestos de la época o también con aportes que se daba, obligatorios o voluntarios. O sea, por ejemplo, un hacendado de tal o cual, de un X punto geográfico, pues él ofrecía su gente inclusive, sus recursos, sus caballos, para aportar en la campaña de independencia, o en este caso, en esta campaña de guerra que era por temas de carácter político y limítrofe. Entonces, claro, el mismo Sucre ofreció de su esposa los recursos que tenían las haciendas de Marianita Carcelén. O sea, también era un asunto, un aporte que él ofrecía, ¿no? Claro, que era un aporte, no debe haber sido cualquier cosita, ¿no? Bueno, claro, se puede ver en los documentos precisamente esto, ¿no? Cómo se va pidiendo en los diferentes territorios, claro. A los hacendados, a la gente, contribuciones Las contribuciones para los alimentos, como tú dices, para alimento de los animales que sirven al ejército, y etcétera, y etcétera. A veces son más duros, otras veces llegan a mejor asidero, pero bueno, así, esas son los épocas de guerra, esas son las sub y bajas que tiene la historia, ¿no? Así es. Ahora, volviendo al tema militar, tenemos en esta época varias batallas interesantes. Por ejemplo, hay la batalla naval en las cercanías a Guayaquil. Luego tenemos una batalla en Saraguro también, una batalla creo que de consecuencias muy interesantes y estrategias. Por ejemplo, la misma en Portete, cómo nuestro ejército buscó el espacio idóneo para poder tener el enfrentamiento con las tropas peruanas. Pero cuéntanos, por favor, estas estrategias militares, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ya pasamos a 1829, donde se organizan ya las tropas. Están ya en las cercanías de Saraguro las tropas peruanas al mando de José Domingo Lamar, que el presidente, y claro, recordemos también que José Domingo Lamar, aparte de ser político, diplomático, también fue un militar de carrera. Él tuvo una formación en España, una formación militar, en las academias militares de España. Entonces, él no era, en el contexto militar, no era ningún improvisado. Entonces, él con Gamarra, pues organizaron su ejército, incluso hubo una espera en las cercanías de Loja para que se incorporen las tropas que venían desde Bolivia, y se incorporen para que completen ese cuerpo, un gran cuerpo de ejército que eran los 8,000. Por parte de nuestras fuerzas, ellos organizaron 3 divisiones, entonces estamos en esas 3 divisiones, hablamos de esos 8,000 soldados. Nuestras tropas que formó Sucre fueron apenas con 2 divisiones, 4,000. O sea, en esa relación hubo, entonces, para esa organización preliminar, nosotros hablamos de otros eventos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la batalla naval de Malpel, donde existe la flota peruana y la flota gran colombiana. Entonces, hubo un enfrentamiento preliminar donde hay una victoria a favor de Gran Colombia, a favor nuestra, ¿no? Pero también nosotros tenemos un combate preliminar a esta batalla, porque en términos militares hemos de entender de que en forma jerárquica ascendente es una escaramuza, un combate, una batalla y la guerra en sí. ¿Sí? Son escalas diferentes. Entonces estamos hablando aquí de que hubo un combate preliminar en Saraguro, donde se destacan apenas 20 soldados del batallón Yaguachi. ¿Por qué? Porque existe un puente, ellos hacen
una ofensiva en ese puente y les hacen corretear a los enemigos peruanos, que estaban ya en una especie de emprendimiento de la marcha hacia el norte. Entonces, claro, venían de Saraguro, atravesaban Saraguro, Oña, y ya estaban en la actual provincia de Azuay. Y cuando se da eso, pues hubo siempre existe en las operaciones militares una punta que se llama, que es un fragmento de la tropa que hace el reconocimiento. Entonces, ese reconocimiento que hacían los peruanos, entonces hubo este enfrentamiento a favor, y bueno, obviamente es una acción heroica que hacen los 20 bravos del Yaguachi, que se denominaban. Sí, famosos del Yaguachi, cómo no. Bueno, mira que yo tenía aquí apuntado esto de... Claro, aquí tú has hecho énfasis en la parte política, ¿no es cierto? Había una intención política de cooptar espacios, de tener poder político sobre los territorios, etcétera, etcétera. Pero más allá, después de la guerra, digamos, ya, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas de la batalla? Ya, bueno, sí sería bueno dar un poquito más de énfasis a la batalla, porque el 27 de febrero, que se da un día lluvioso, ¿no? Y desde los primeros luces del día, bueno, que no eran muchas luces porque era un día totalmente, según las descripciones de carácter del clima, era un día oscuro, y el 27 de febrero la estrategia que da Sucre es de llevarle a un lugar donde él pueda atacar. Bueno, no tanto atacar, sino que exista una batalla campal y que ahí se decida entre combates cuerpo a cuerpo, las fuerzas, la caballería, la infantería, los artilleros que apoyaban con los cañones. Pero no es una batalla que dura días, sino es un solo día, es ese 27 de febrero. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja que tuvo Sucre? Primero, de llevarles a un lugar donde ellos podían combatir en términos favorables. ¿Por qué? Porque toda esa región Sucre ya lo conoció en 1822. Claro, porque Sucre en la campaña ya definitiva, para terminar en Pichincha, él da una vuelta porque sale de Guayaquil, va por Machala, se va a Saraguro, a Loja, y de ahí emprende hacia el norte, y cada ciudad donde iba declarando ya definitivamente la independencia. Entonces, él conocía toda esa región. Entonces ya se le hizo familiar, y él incluso eligió el lugar donde debían combatir. Entonces, él como que hizo con unas fuerzas de reconocimiento, atrajo a las tropas peruanas para darse la batalla en el Portete de Tarqui. Entonces, una planicie, pero también tiene breñas, también tiene quebradas a su alrededor. Entonces, él lo pensó, e incluso, porque aquí está la inteligencia que él tuvo, esa inteligencia estratégica que tuvo Sucre. Primero, analizar quiénes estaban como líderes al otro lado. Plaza, Cerdeña, el mismo Gamarra, el mismo Lamar. Entonces él les conocía, y él no es que subestimó, simplemente analizó su capacidad limitada para liderar el combate. Entonces acá era diferente, ¿no? Nuestras tropas, entonces dijo, no, o sea, con 4,000 es suficiente, porque sé con quién iba a combatir. Entonces esa fue la ventaja. Ahora, se da la victoria, y al siguiente día se da el Convenio de Girón, que nosotros tenemos un hermoso museo en el Cantón Girón, donde ahí están algunos vestigios históricos de lo que fue el tema de la firma del Convenio de Girón. Ese Convenio de Girón, y ahí está la pregunta, ¿no? Ese Convenio de Girón primero definía una paz, ¿sí? Y claro, también la nobleza de Sucre de definir de que no exista persecución al enemigo, que no exista saldos vengativos en esto, y otra cosa también, que se defina también, que se dé paso a una definición de fronteras. Y otra vez volvemos a Jaén y Maynas, que eso era propiedad de la Gran Colombia en esa época, ¿no? Entonces, claro, días subsiguientes, tiempo después, se da el famoso Tratado de Guayaquil, en el cual reconocen los límites que estaban establecidos en la cédula real de 1563. ¿Por qué? Porque Perú
teniendo a la cabeza la idea de que ellos se basaban más en la cédula de 1802. Y 1802, pues esa cédula atribuía a una potestad militar y religiosa en toda esa región suroriental nuestra. Entonces esa era la potestad. Entonces ellos tenían ese punto a favor, o más bien dicho, ese asidero, para también dar una justificación diplomática en el término de la posesión, y también el tema de la guerra también, porque eso también es una causalidad de la guerra. Pero aquí quisiera yo también dar unas breves definiciones de las intenciones peruanas, sobre todo con Lamar y Gamar. Lamar era cuencano, su familia estaba en Cuenca y en Guayaquil también. Entonces, estas dos ciudades, hoy en día ecuatorianas, quiteñas a su tiempo, del Distrito del Sur también a su tiempo, entonces, claro, Lamar tenía la intención de invadir territorio colombiano, hablando de acuerdo a la época, triunfar en la batalla, porque por eso ellos declaran la guerra a la Gran Colombia. Entonces, claro, el Congreso peruano declara la guerra. ¿Y cuál era la intención? A ver, yo regreso a mi tierra, Lamar. Soy el presidente, porque he sido presidente de Perú y ahora quiero ser presidente del nuevo país. Recuerden, todavía la palabra Ecuador todavía estaba ya dentro de un departamento, pero no se generalizaba en todo el territorio. Entonces, yo seré el presidente, y el presidente la presidencia del Perú le dejo a Agustín Gamar. Entonces, incluso hay tradiciones orales que dicen que toda esa región de Girón, San Fernando y todos los pueblitos que estaban al sur de Cuenca tenían la fiesta preparada para la victoria de Lamar. Bueno, esa fiesta era con comidas, con bailes, con todas las de ley, porque era una celebración. Entonces, oh sorpresa, salen derrotados. Y ahí quedó todo. Entonces Lamar pasó él fue destituido del cargo de la presidencia, y claro, pasó a una suerte de olvido, a una suerte de desdén para ese personaje. Qué interesante, creo, interesante. Ahora, bueno, en nuestra identidad, ya para nuestras generaciones, ¿qué consecuencias tuvo esta batalla? Lo que tú decías, ¿no es cierto? Hemos pensado ya en la escolaridad, a nosotros en la escuela nos enseñaban de la batalla, el problema limítrofe con Perú, un poco de cívica y el amor por estos eventos y por el amor por nuestro ejército, por nuestros hechos históricos. ¿Qué nos ha dejado en nuestra identidad? Bien, nosotros en estos días celebramos 192 años de historia de la famosa batalla de Tarqui. De hecho, no es un día cualquiera en nuestro calendario cívico y en nuestro calendario cotidiano. ¿Sí? Entonces, es una batalla que muchos dicen, bueno, pero fue Gran Colombia. Sí, pero gran parte de ese ejército gran colombiano era nuestro, o sea, de nuestra tierra, de nuestra gente. Eso hay que tenerle como una especie de antesala de esta aclaración. ¿Y cuál es el legado? Primero, de que en el contexto militar, vemos que 4.000 vencen a 8.000, por las circunstancias que hayan pasado. Una de las cosas que se atribuye la derrota del ejército peruano es que 4.000 soldados venían cansados y desgastados porque vinieron de una marcha desde Bolivia a presentarse en Tarqui. Entonces, pero bueno, sea lo que haya sido, pero triunfamos. O sea, eso atribuye una historia para nosotros de que los triunfos históricos ecuatorianos representan y fortalecen la identidad. O sea, celebramos una clasificación a un mundial, o celebramos sobre esa clasificación, celebramos nosotros
las medallas olímpicas que tienen nuestros deportistas. Es algo parecido. Una cosa en el campo cívico, histórico, y esto en el campo deportivo, pero son celebraciones muy merecidas. Entonces, para la juventud, nosotros tenemos que dejar un legado. Primero, de conocer la historia, porque conociendo nosotros la historia, conocemos nuestro país, nos identificamos, nos reconocemos como esa madre patria llamada Ecuador. Entonces, eso es lo que para nosotros, nuestros jóvenes, necesitamos fomentar, retroalimentar su identidad, sus valores cívicos, y eso conecta a una parte muy importante dentro del ethos nacional. Es decir, con la cívica nosotros también ganamos espacio en la ética. Por supuesto que sí. Y estamos convencidos de que lo que no se conoce no se ama. Entonces hay que conocer nuestro país y nuestra historia muy bien. Exactamente. Sí. Bueno, Clever, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que no sé si es que, bueno, ya te voy a dar la palabra para que puedas cerrar, pero te agradecemos mucho por estar aquí, por esta invitación, por acompañarnos hoy en esta interesante entrevista que, como decíamos, se circunscribe en este programa cultural Mi Archivo, Mi Memoria, y precisamente es eso, conocer lo que tenemos, y aquí está documentado en el Archivo Histórico Nacional y en el resto de archivos históricos que tiene el país, y conocernos y recuperar nuestra memoria, que a veces parece perdida un poco. Bueno, este espacio también, o estos espacios que el Archivo Histórico Nacional está promoviendo, pretenden lograr estos apoyos y estas sinergias entre los diferentes actores que estamos involucrados con la historia, los archivos, los historiadores, la ciudadanía que tiene que dedicarse a leer un poco y a conocer nuestra historia. Nosotros queremos propiciar la lectura de los trabajos de nuestros asiduos, que son los historiadores, los investigadores en cualquier rama del conocimiento. Ese es el objetivo final de estos espacios. Y finalmente, claro, les vamos a agradecer a todos ustedes por acompañarnos, por ver de forma sincrónica o asincrónica esta entrevista, y por favor, Clever, para que te despidas de nuestro público. Bueno, muchas gracias. Bueno, un mensaje de despedida siempre es importante, porque creo que radica a veces en un diálogo, una conversación, en una entrevista, en un encuentro. La despedida radica en el mensaje que da. Yo quiero dar un mensaje, y es que si nosotros hablamos de la historia que retroalimenta la identidad, el nacionalismo racional, la unidad de los pueblos, eso construye la historia. ¿Y dónde nace la historia? Esa historia escrita con un fundamento básico, con un argumento esencial y de alto valor científico: los archivos. Ese es el lugar preciso, ese lugar abandonado, ese lugar silencioso, ese lugar donde que se imagina a alguien de que es una bodega donde existen papelitos y más papelitos, y que ¿qué hacemos con esos papelitos? No. El valor histórico está en esos papelitos que están catalogados, que están registrados y que nos revelan nuestro pasado. Está documentado. Si no fuera un papel o sería un cuento simple, no sería una verdadera historia. Entonces estamos hablando de una verdadera historia, una historia que pesa, una historia consciente para la gente, para el público, para nuestra población que necesita conocer la historia. Entonces mi mensaje es que la importancia que tienen los archivos, de esos archivos nacen las investigaciones, nacen las publicaciones y nacen las memorias, y en este caso la celebración que nosotros tenemos al cumplir 192 años de la victoria en el Portete de Tarqui. Gracias, Clever, qué lindo mensaje. Bueno, agradecemos también a todos quienes nos siguen hoy a través de nuestras redes sociales, y les invitamos a seguirnos en los próximos eventos que programamos para ustedes. Buenas tardes.